Hola, bienvenidos a este podcast. Soy Adrián Bustamante y hoy dedicaremos este espacio a reflexionar sobre la complejidad de nuestro continente a través del Producto Integrador de Aprendizaje de la materia Estudios Regionales de América. El objetivo de este episodio no es solo resumir tareas, sino conectar los puntos entre el pasado colonial, las crisis del siglo XX y los retos económicos del presente para entender nuestra posición actual en el sistema internacional. Comencemos. Fase 1. Identidad y dependencia. En la fase 1, mi evidencia fue una presentación grabada sobre los orígenes de nuestros estados-nación. Lo más importante aquí fue analizar la historia descolonizada, entender que nuestra identidad no empezó con la llegada de los europeos, sino que tiene raíces profundas que fueron ignoradas por mucho tiempo. También profundizamos en la relación México-Estados Unidos del siglo XIX, viendo cómo pasamos de la independencia formal a una dependencia actualizada, que todavía marca nuestra agenda. Un punto crítico de esta fase fue el análisis del expansionismo estadounidense y doctrinas como el destino manifiesto, que justificaron la pérdida de territorio mexicano. Aprendí que la formación de las fronteras en América no fue un proceso pacífico, sino un choque de intereses donde las naciones latinoamericanas tuvieron que aprender a sobrevivir a la sombra de una potencia emergente. Esta evidencia me sirvió para cuestionar cómo esos antecedentes de subordinación económica y política del siglo XIX siguen presentes en los tratados actuales. Fase 2. América ante el mundo. Para la fase 2, diseñé una infografía sobre el papel de América en la Segunda Guerra Mundial. Fue fascinante recordar que México y otros países latinos no solo fueron proveedores de recursos, sino que participaron activamente en frentes de batalla. También analizamos los 70 años de la OEA y su evolución. Esta evidencia me sirvió para ver cómo la posguerra nos obligó a crear instituciones para que América tuviera una sola voz, aunque esa voz muchas veces estuviera alineada a los intereses de la seguridad hemisférica liderada por Estados Unidos. Además, exploramos instrumentos como el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que buscaba crear un frente unido contra amenazas extracontinentales. Fue revelador entender que la institucionalización de América, como la creación de la OEA en 1948, fue una respuesta directa al nuevo orden mundial de la posguerra. Esto me permitió comprender que la diplomacia regional no nació solo por buena voluntad, sino por la necesidad táctica de proteger al continente de los conflictos que estaban destruyendo a Europa y Asia. Fase 3. Dictaduras y crisis de la Guerra Fría. La fase 3 fue quizás la más intensa, analizada a través de mis ensayos sobre la Guerra Fría. Hablamos de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear, y del imperio de las dictaduras militares, como el golpe de Estado en Chile y la Operación Cóndor. También tocamos el conflicto de las Malvinas, un recordatorio de que las tensiones coloniales no habían desaparecido del todo en el Cono Sur. Profundicé en la doctrina de seguridad nacional, la cual justificó la represión interna bajo el argumento de combatir el comunismo. Esta fase fue crucial para entender cómo el conflicto ideológico entre Estados Unidos y la URSS desestabilizó las democracias latinoamericanas, dejando cicatrices sociales que aún persisten. La utilidad de este análisis fue reconocer que, durante la Guerra Fría, la soberanía de nuestros países fue frecuentemente sacrificada en nombre del equilibrio de poder global, convirtiendo a la región en un escenario secundario de la lucha de superpotencias. Fase 4. Neoliberalismo y retos actuales. Finalmente, en la fase 4, hice un análisis escrito sobre el presente. Analizamos el consenso de Washington y cómo la implementación de políticas neoliberales transformó nuestras economías para bien y para mal. También revisamos la transición del Telecán al Temec y discutimos las crisis de los países que se han alejado del multilateralismo, como los casos de Venezuela y Nicaragua. Esta fase también abordó la crisis de las instituciones regionales frente al surgimiento de populismos y autoritarismos modernos. Entendí que el modelo económico de apertura no fue suficiente para reducir la desigualdad, lo que ha generado un descontento social que hoy pone a prueba la estabilidad de la región. La utilidad de esta fase fue aterrizar la teoría a la realidad de 2026, comprendiendo que los retos actuales de América ya no son solo territoriales o militares, sino que tienen que ver con la gobernanza democrática y la competitividad en una economía digital y globalizada. Como conclusión, este PIA ha sido un ejercicio de conexión histórica. No podemos proponer soluciones para el futuro de América si ignoramos la historia descolonizada de la fase 1 o los errores de las dictaduras de la fase 3. Este recorrido me ha enseñado que la integración regional
es nuestra mejor herramienta frente a un mundo cada vez más fragmentado. Personalmente, este proceso me deja con la responsabilidad de ver a América no como un conjunto de países aislados, sino como un bloque que comparte desafíos comunes. Como futuro internacionalista, mi compromiso es trabajar por un multilateralismo que sea más inclusivo y menos dependiente, donde la cooperación no sea una imposición, sino una estrategia para el desarrollo humano. Gracias por acompañarme en este análisis de podcast. Hasta la próxima.